Bueno, pues pasamos ahora a la siguiente moción, el punto número 11, que es la moción presentada por los grupos municipales Elkarrekin Barakaldo, Euskal Herria Bildu y Grupo Mixto Partido Popular, en apoyo a la presentada por Vitarbax y Lagundu Euskadi relativa a llevar a cabo un proyecto de convivencia municipal inclusiva para personas con discapacidad y o dependencia y sus familias. Creo que va a presentarla Raquel García. Raquel, arratsaldeon, si te acercas y te sientas ahí. Pues ahí, en esa mesa donde antes. Creo que ya te tiene. Sí, tengo aquí. ¿Sí? Tiene ya. No hace falta, gracias, Raquel. Siéntate tranquila y cuando estés preparada, pues nos dices lo que quieres. Tienes la palabra. Vale, eskerrik asko. Lo primero, pues dar las gracias porque es la segunda vez que vengo y agradeceros pues, que me recibáis. Por otro lado, pedir disculpas porque va a ser toda la intervención en castellano, no tengo un nivel de euskera suficiente pues, para poder hacer una intervención en euskera, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues pedir disculpas por la parte que me toca. Bueno, por los que si hay alguien que no me conoce, soy la presidenta de Lagundu Euskadi. El año pasado estuvimos presentando un proyecto también aquí, un plan, y bueno, pues salió todo aprobado y la verdad es que pues, es muy agradecida. Y espero que esta vez el proyecto que presentamos también os sea de interés. Con algunos grupos hemos hablado, no hemos podido hablar con todos. Entendemos también que es una época muy mala, ¿vale? Porque estáis todos muy ocupados con el tema de las elecciones. Y con los grupos que no hemos podido hablar directamente, pues me gustaría que después del 28 podamos, antes de que acabe junio, podamos reunirnos y explicaros un poquito más el proyecto y explicaros un poquito más en persona todo lo que esto conlleva, ¿vale? Yo os voy a dar un resumen, ¿vale? Un poquito, pues eso, del tiempo que tengo. Y os voy a dar un resumen y sobre todo eso, sí me gustaría que aparte del resumen tuviésemos una reunión, ¿vale? Después un poquito del día 28, al margen de lo que salga en las urnas. Bien, nosotros... Este proyecto, aunque yo esté aquí presentándolo, está conjuntamente con otra asociación que se llama Vitarbax, ¿vale? Es decir, Lagundu Euskadi y Vitarbax, por una serie de acontecimientos, nos hemos coincidido en un espacio en el tiempo y hemos creado un proyecto común realmente muy, muy interesante. O sea, Lagundu ha tenido oportunidad con otras asociaciones, pero no nos han cuadrado, no nos parecían éticos, no nos parecían correctos, no nos parecían. Pero bueno, ya llevamos 7 años, 8 de trayectoria y, en cambio, estos proyectos, o sea, tenemos unos nexos en común muy fuertes y totalmente que podemos mejorar. Se puede mejorar mucho la calidad de la vida de la gente, en este caso de los baracaldeses y baracaldesas, y, bueno, pues queremos presentarlo a vosotros pues porque me quedó muy buena impresión el año pasado y creo que se puede hacer muy buenas cosas. Tenemos muchos socios aquí también, como Lagundu, ¿vale? Y también somos muy conocedores de las necesidades que hay aquí, ¿vale? Tanto de las buenas como de cosas también que son dignas de mejora, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a dar un resumen y, bueno, pues ya está, no voy a extender demasiado. Vale, hace unos meses, a raíz de unos tristes acontecimientos sufridos por unas personas con discapacidad, en concreto unas agresiones en la vía pública, coincidimos Lagundu Euskadi y Vitarbax y comenzamos a compartir impresiones y puntos de vista y vimos que teníamos muchas ideas en común, experiencia en ámbitos diferentes y a la vez totalmente compatibles para realizar diferentes proyectos, uno de los cuales os vamos a presentar hoy. Todos los proyectos que tenemos sobre la mesa, evidentemente, van dirigidos a mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos de los diferentes municipios que entiendan y comprendan la necesidad de acogerse a este tipo de programas. Que la clase política sea consciente y conocedora de las realidades que existen y que son invisibles, pero no por ello inexistentes, ya que estas personas y sus familias no pueden hacer una vida mínimamente normalizada. Muchas de estas personas y sus familias se pasan meses sin poder salir a la calle por el rechazo social que sufren, el rechazo institucional, la nula oferta de ocio, la poca o nula cultura ciudadana que existe sobre la discapacidad. Ese es un punto muy importante. No hay una cultura ciudadana sobre la discapacidad. La gente no sabe. Porque no se les ve por la calle normalmente. Y hay mucha gente que ves por la calle que tú ves una persona sorda y es una persona sorda, pero esa persona sorda está aislada del mundo, no oye. No oye, o sea, es así, no oye. Una persona ciega con un bastón, tú le ves por la calle, sí, pero nadie se para a preguntarle cómo se siente.
O sea, es una cosa que dices, sí, le ves con el palo, pero ¿alguien habla con él? ¿Alguien ve a una persona hablando con un ciego realmente? No sé, pregunto. O sea, es que yo nunca lo veo. No lo veo. O sea, es que es una cosa que... Fijaros si podéis por la calle, ¿vale? O sea, os lo digo de verdad. O sea, ya no como políticos ni como nada, como personas, ¿no? O sea, fijaros por la calle. O sea, ¿lo veis? No, yo no lo veo. Entonces, bueno, sin más, eso es una cosa que es un impasse, ¿vale? Perdonad, ¿eh? Esto no es una crítica a vosotros, y es verdad, no es una crítica, ¿eh? Es un intento de daros una visión de situaciones que no podéis entender, ¿vale? Y no podéis entender, y me alegro por ello, ¿eh? Si no las vivís en primera persona, como antes tampoco las veía ni las entendía yo, ¿eh? O sea, estas cosas no las entiendes, no las comprendes, no te pones en ese lugar si tú no las vives. Es totalmente imposible, es decir, no se critica que no lo entendáis. Os queremos dar una visión porque no lo podéis entender si no se vive. Entonces queremos sinceramente decir, ¿tenéis esto? ¿No lo veis? Porque no lo podéis ver, ¿vale? Igual alguna persona, por desgracia, aquí sí, pero no podéis ver todas las situaciones que yo sí veo. ¿Por qué lo veo? Porque la Asociación Lagundu no solo habla de autismo, que es mi caso, por ejemplo, el de mi hija, habla también de síndrome de Down, habla de parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque nosotros velamos por los derechos de todas las personas de cualquier tipo de discapacidad. No es como, por ejemplo, sin despreciar a nadie, Annavi, que Annavi se centra en autismo. La Asociación de Síndrome de Down se centra en síndrome de Down. Otras en parálisis cerebral. No. Nosotros tenemos aquí ya casi 50 familias solo en Baracaldo y cada discapacidad es de un padre diferente. O sea, es decir, no nos centramos solo en una, ¿vale? Entonces, entendemos que cada discapacidad es diferente y cada discapacidad tiene unas necesidades totalmente distintas, ¿vale? Entonces, no es una crítica a vosotros, ¿vale? Eso es lo primero, que os quede bien clarito, ¿vale? El proyecto que os presentamos conjuntamente, Vitarbasi y Lagundu Euskadi, es un proyecto pionero a nivel europeo, que está teniendo buena acogida allí donde lo estamos presentando. Este proyecto en concreto se llama Plan de Convivencia. A ver, aquí. Se llama Plan de Convivencia Municipal Inclusiva. Siglas son PCMI. Y a los grupos con los que nos hemos podido reunirnos personalmente, y esperamos poder hacerlo después de las elecciones, con los que no nos hemos podido reunir, esperamos poder hacerlo después de las elecciones, que entendemos que han sido fechas muy complicadas, que es lo que os he dicho antes, ¿vale? Con vosotros, para vosotros y vosotras. El proyecto consiste en dos fases, ¿vale? Consiste en realizar, desde el conocimiento que Lagundu ya tiene sobre las familias de Baracaldo, que partimos ya de una base adelantada, consiste en realizar un análisis y diagnóstico de la situación familiar, que es muy importante, escolar que no educativa. Es decir, educación ya tiene su competencia, pero los colegios son competencia del municipio. Es decir, en el colegio hay extraescolares, en el colegio hay Udalecus, que parten del ayuntamiento, ahora mismo en verano. Es decir, en los colegios se hacen cosas que no son solo escolares, ¿vale? O sea, educativas, perdona, del Departamento de Educación. Es decir, no estamos hablando de que eso es competencia del Departamento de Educación. No, en los centros escolares hacen cosas que son competencia municipal. Entonces, consiste en realizar un análisis y diagnóstico de la situación familiar, escolar o en los centros escolares, servicios y estructuras municipales y ocio de Baracaldo con las personas y familias con discapacidad y o dependencia. Este estudio y diagnóstico duraría más o menos unos 9-10 meses, es decir, durante más o menos un curso escolar. Dependería, claro, Baracaldo tiene unos 100.000 habitantes, dependería de las familias que estarían dispuestas a participar en ese proyecto, ¿vale? No todo el mundo va a querer. Y analizaría las diferentes necesidades y visiones que tienen las familias y las visiones que tienen las instituciones sobre sus servicios. Es decir, a las familias les podríamos preguntar cómo sienten que tienen unos servicios y las instituciones las mismas preguntas de otra manera para ver cómo realmente piensan ellos que lo están dando. Entonces, es decir, igual yo pienso que estoy haciendo esto súper bien y la otra persona percibe que no, o viceversa. Entonces, bueno, buscar un entendimiento, ¿no? También sería importante ver cómo viven las familias entre ellos la discapacidad de su hijo, cómo se sienten cuando salen a la calle, si se sienten aceptados, si se sienten rechazados, si sienten que hay una cultura, lo que os decía de la poca cultura que hay,
cómo una persona de la calle, eso se hace mediante encuestas que se hacen con una tablet, es súper sencillo, decir, bueno, pues, ¿qué sabes de la discapacidad? ¿Qué sabes de la dependencia? ¿Cómo actúas cuando ves a una persona con discapacidad? ¿Cómo podrías ayudar a una persona? A mí me pasa mucho, yo cuando mi hija tiene muchísimas crisis, yo ahora mismo tengo una situación muy complicada con ella y no puedo salir a la calle con ella, no puedo. Yo me paso los fines de semana encerrada en mi casa con mi hija. O sea, lleva un año sin ir a clase. O sea, es durísimo. Entonces, es decir, el otro día se me ocurrió la genial idea de parar a comprar en el súper. ¿A quién se le ocurre? Porque es que estaba la nevera vacía. 2 horas tirada en el suelo. Pero claro, es que ya pesa casi 80 kilos la niña. ¿Vale? ¿A quién se le ocurre? Pues aquí, a la nena, a Raquel. Pues 2 horas tirada en el súper, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que la niña no se quiere levantar ya no hay nada que hacer, porque adquirimos un tamaño que lo flipas. Y bueno, pues yo sí noto que voy encontrando más empatía, pero ¿por qué? Porque también es verdad que cada vez se está trabajando más estos temas, cada vez se está dando más visibilidad. Nosotros como asociación estamos trabajando mucho también para dar más visibilidad a estas situaciones y normalizar cada vez más esto. Pero claro, sigue habiendo un sector de gente que todavía te insulta. A mi hija la han llamado la niña del exorcista en la calle. ¿Vale? Esto no se puede tolerar. Y yo porque tengo las espaldas muy anchas, pero es que hay familias que están encerradas en su casa, que su casa es una cárcel. O sea, eso no se puede tolerar. La violencia intrafamiliar, es decir, mi hija no es verbal. A mi hija si le hacen algo, un abuso sexual, un maltrato, mi hija no me lo cuenta. O sea, es que esas cosas pasan. Es decir, la violencia machista, pues en las mujeres, ¿vale?, pasa más. Lo que voy a decir os va a parecer una barbaridad y es muy políticamente poco correcto, ¿vale? La violencia en la escuela. O sea, mi hija ha venido marcada de moratones en clase. Yo entiendo, o sea, que en momentos se escapa y la tienen que coger, pero hay otros críos que pesan la mitad que mi hija que también vienen con moratones. Pues porque se comportan mal, no pueden con ellos, no lo pueden controlar. O sea, son cosas que pasan y luego los que estamos locos somos los padres. No, no estamos locos, ¿vale? O sea, es decir, ¿qué pasa? Que son niños difíciles. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Entonces, ese ser difícil hace que al final nos reprimamos y dijimos, nos quedamos en casa. ¿Y qué pasa? Que los padres, la familia, no tenemos un apoyo psicológico. Diputación da unos apoyos, ¿vale? Da unos apoyos a los críos, pero son una porquería, hablando bien y pronto. A las familias nos dan un diagnóstico y te dicen, hala, tienes esto. Y búscate la vida. Yo lo comparo como cuando hay un tsunami, un terremoto. A ti te dan un diagnóstico, puede ser, y me da igual que el diagnóstico no sea tan severo como en mi caso, porque al final a todo el mundo le duele por pequeño que sea. ¿Vale? Entonces te dan un diagnóstico y te buscas la vida. Cuando hay un tsunami, un terremoto, todo el mundo tiene apoyo psicológico, oye. Todo el mundo. Pero a ti te viene un tsunami de estos en tu vida, hostia, y ahí te quedas. De verdad, os lo digo en serio. O sea, y lo tengo escrito en un blog de la página de la asociación. O sea, esto es un tsunami. Un tsunami. O sea, es bestial. Y ahí te quedas toda la vida, porque son lutos diferentes. O sea, cada época de la vida de un hijo con discapacidad o con dependencia, o con las dos cosas, es un luto distinto. Es un luto diferente. A los 2 años es el diagnóstico. A los 5 es que tiene un comportamiento disruptivo. ¿Vale? O sea, es decir, esto es un luto continuo. O sea, no es como cuando se te muere un hijo que le lloras, lo sufres, le echas de menos toda la vida. No, no, no. Aquí continuamente es un luto continuo, porque cada época es ese hijo que querías tener un hijo sano y cada vez es un sufrimiento diferente por una actitud diferente. Y sobre todo el rechazo que produce, y ya no solo de la sociedad, de las instituciones. Tenemos un rechazo de las instituciones muy fuerte a nivel educativo y a nivel de muchas cosas, ¿vale? A nivel educativo es muy fuerte el rechazo que tenemos. Entonces, el programa sería eso, mirar cómo viven las familias todo esto, que es muy importante, que nunca se mira, y intentar que los municipios colaboréis, ¿vale?, supliendo cosas que la Diputación no da. Es decir, no nos vamos a pasar la bola diciendo, no, es que lo tiene que hacer la Diputación, es competencia de la Diputación. Sí, ya sé que es competencia, pero la Diputación no lo hace. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos tirados? ¿Es eso? ¿Vamos a hacer eso? ¿O queremos que realmente los baracaldeses y baracaldesas, en este caso, joder, se queden en nuestro municipio a vivir?
sea, ¿qué es lo que queremos? O que se vayan. ¿Qué queremos? O sea, a mí me gustaría que... Yo tengo familias que se han ido a vivir a Cantabria porque viven mucho mejor que aquí. A mí me da mucha pena. Yo estaba a punto de irme a vivir a Cantabria también por lo mismo. Y no me he ido porque estoy divorciada y con mis maridos tengo juicios. Pero si no, yo me había ido. Y es triste, ¿eh? Entonces, se trata de generar, ver qué problemas hay en Baracaldo, cómo lo podemos arreglar y mejorar la vida de esa gente, de la gente de Baracaldo. Es decir, y esto va dirigido a personas o a niños de 0 años, porque hay niños que nacen ciegos directamente, ¿vale? Y evidentemente la discapacidad desde que nacen, hasta que acaban la época escolar. ¿Por qué la época escolar? Porque esa época es indefinida. Puede ser hasta los 18 que entran a centros, porque depende de la severidad, entran a centros con 18 años, o acaban la época escolar porque pueden ir a un centro de educación especial, que pueden ir a Derio, que no hay ninguno en Baracaldo, un centro de educación especial, pueden ir a Derio o a Bilbao, o sea, hasta los 21 o 22 años. Es decir, no podemos cerrar una edad concreta, entonces, sería hacer un seguimiento en familias, hacer un seguimiento en restauración, en ocio, en bares. Es decir, ¿cuántas personas veis en un bar sordas, ciegas? Lo mismo. ¿Ninguna? ¿Por qué? Porque no están cómodos, porque no están a gusto, porque no se sienten integrados. Hostia, es muy triste, ¿eh? Si es que estamos en 2023 y somos unos trogloditas. Me incluyo, ¿vale? O me incluyo hace unos años, que no he sido yo aquí siempre, ¿vale? Que yo lo veo ahora. Es decir, que eso no es una crítica que vosotros sois malos y yo soy buena, no. Que esto, que hasta que no lo vives, no te enteras. Entonces, se trata de un programa de decir, vamos a detectar qué estamos haciendo mal, como personas, como colectivo, como institución. Todos vamos a hacer una cura de humildad, vamos a ver qué estamos haciendo mal, vamos a intentar poner medios, vamos a intentar solucionarlo. Y está claro que no vamos a solucionar el mundo, no vamos a solucionar a todos los baracaldeses y baracaldesas todos esos problemas. ¿Por qué no? Porque es imposible. Porque yo tengo que torear las crisis de mis hijas, de mi hija en este caso, perdón, eso está claro. Pero yo siempre me acuerdo, y cuando hubo la pandemia, yo me acuerdo un día que estaba en mi casa y me llaman de repente de la DIA, yo flipando, que a ver si necesitaba que alguien vendría a traerme medicación para mi hija. Y hostia, mira, era en el sitio, y no me hacía falta. En ese momento no me hacía falta porque tenía a mi hija mayor y me ayudaba. Vale. Pues yo este año que mi hija estaba sin escolarizar, habría necesitado que alguien, que estaba mi hija mayor, ya no vive conmigo, que alguien vendría y me diría, ¿necesitas que te vaya por medicación? ¿Por qué? Porque mi hija está sin escolarizar y yo estaba sola con mi hija también. O sea, mi otra hija estaba en el colegio y tengo una hija de 12 años que está ahí, y que resulta que es la que me iba a la farmacia por medicina. Y le he tenido que pedir medicina a mis vecinas y que me harían la compra en el supermercado a mis vecinas. Hostia. Que esos casos son muy fuertes y son los menos, pero sí existen. Y como son los menos, tampoco va a suponer un gasto que digas, esto va a suponer un gasto. Pero, y que esas situaciones igual duran 2 años en una familia, al de 2 años esas situaciones se pasan porque se nivelan, se equilibran, esos ciclos vitales que ahora mismo, por ejemplo, tiene mi hija y tienen otros críos, se le pasan a Irati y le aparecen a otros, pero se trata de mejorar la vida en este caso de Irati, mía y de los demás. ¿Y quién puede conocer eso? La gente que lo está viviendo, las familias. En este caso os lo presento yo porque sí suena pedante, pero por desgracia conozco esas situaciones, pues porque conozco un montón de familias en Baracaldo que también conocen a otras familias. Es decir, que aquí todos conocemos a gente que conoce gente, aunque suene el dicho así. Entonces, bueno, se trata de que hacer ese trabajo, presentaros, oye, mira, esto es lo que tenemos con estos estudios, con esta gente, con esta tal. Y esta gente quiere participar y esta gente ha dicho que no quiere participar, que hay mucha gente que no va a querer participar, En los restaurantes pues, tendréis una asociación de hostelería, una asociación de comerciantes, un tal, que es muy fácil. Pues hemos visto que nos han dicho que, oye, pues que ellos no tienen gente con discapacidad que entre a los tal. Pues porque unos tienen peldaños, otros no tienen peldaños, otros habrá una normativa, evidentemente, para el tema de hostelería y el tema de tal, y ver qué se puede hacer, sentarnos y trabajar juntos, ¿vale? Esto no es una crítica, que quede claro, ¿vale? Entonces, Policía Municipal. Ahora estaba hablando con un chico, además, que conocí. Policía Municipal. Mi hija es ertzaina, o sea, yo, que quede claro. Cuando me dicen, voy a llamar a la policía porque no puedo con el crío, yo me quedo así con cara tonta y digo, si no pueden hacer nada, si no saben, si no se les forma en Arcaute, ni a los municipales, ni a los bomberos, ni a las... Es que no se les forma, no saben. O sea, es decir, mi hija sabe cómo hacerlo, pero porque mi hija tiene su hermana en casa. ¿Entendéis? O sea, no saben, no puedes hacer nada. O sea, a mí cuando Irati me pega una paliza,
A mí no se me ocurre pensar en llamar a un municipal o a una China, pero si no saben qué hacer. Entonces, darles formación a esa gente también. Es decir, yo tengo una pegatina en mi furgoneta, 3 pegatinas enormes, que persona con autismo a bordo, ¿sabes? ¿Para qué? Porque si yo tengo un accidente, que la persona, que si yo me quedo inconsciente o la espicho o tal y cual, que sepan que mi hija va a echar a correr, que mi hija no se va a dejar coger, que mi hija tal. Entonces, esas cosas de decir, bueno, pues si es una persona con autismo o es una persona con lo que sea, ojo, Es decir, y esas pegatinas, nuestros socios, el que quiere, las pega y se las repartimos a nuestros socios. ¿Por qué? Porque estás dando una visibilidad así, grandes, bien majas, que se ven. Y formar a los bomberos, lo mismo, a los servicios, a todas las personas que hacen un servicio social para el ayuntamiento, a los trabajadores sociales. Por mucho que tengan un título, si no viven eso de cerca, tampoco lo saben. Que no es que trabajen mal, es que no lo conocen. Ojo, que no estamos criticando el trabajo de nadie, ¿vale? O sea, por favor, es que se cuente realmente con las personas que estamos con esto día a día. Día a día. Entonces, nosotros como asociación trabajamos de manera muy intensa, además, y muy cercana con las familias. En este caso, Vitarbas tiene una experiencia de todas las asociaciones que se nos han acercado en muchas ocasiones para trabajar con nosotros, tiene una experiencia de casi 20 años dentro de la mediación, trabajan en centros escolares, con muchas instituciones, a nivel de gobierno vasco, son increíbles, porque es de verdad que son increíbles, que he conocido a mucha gente y no tiene nada que ver. Y pensamos que es un proyecto muy, muy, muy bueno. Muy bueno, no, excepcional. Excepcional. Hay más proyectos para otro tipo, pero nos parece para Baracaldo en concreto, que sois muchos habitantes, nos parece un proyecto muy bueno. Entonces, sí me gustaría, lo que os digo, tener una reunión tanto con PNV, PSOE, PP, hablo con ellos por teléfono, vamos, pero me gustaría. Y bueno, eso ya os lo dejo en vuestras manos también, ¿vale? Un poquito lo que os puedo decir. Pues es que ricasco, Raquel. Sí, Grupo Mixto, Partido Popular. Sí, buenas tardes. De manera breve, en primer lugar, agradecer a Raquel que, como ha comentado, que contactara con nosotros y contar con nuestro grupo para exponernos su trabajo. En segundo lugar, sabes que conocemos vuestra labor de primera mano. Y en segundo, agradecimiento por eso, por vuestra labor, ¿no? Y en tercer lugar, dar la explicación de por qué hemos avalado esta moción que habéis presentado. En el punto de acuerdo habláis de vosotros de Lagundu Euskadi y de Vitarbas, pero dejáis abierto que este proyecto que presentáis está para que vayan más colectivos y para que participen con vosotros y para que al final este proyecto será un proyecto de participación entre todas las asociaciones que seguro enriquecerán este proyecto y seguro que harán un Baracaldo más inclusivo y más amable para todos. Por eso apoyaremos la moción. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Euskal Herria Bildu. Vaya, arratsaldeon. Bueno, agradecer a Raquel por haber venido, habernos expuesto la moción. Y bueno, desde nuestra parte, pues comentar que el proyecto que se nos presenta hoy a pleno de la Asociación Lagundu, junto con Vitarbas, es un proyecto pionero que pretende mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas, los jóvenes y adolescentes que sufren una dependencia o una discapacidad, así como sus familias. Se nos presenta un programa ambicioso que tiene como objetivo la realización de un diagnóstico de las necesidades detectadas en el municipio y, posteriormente, realizar un informe con recomendaciones para la mejora de aquellas necesidades detectadas. Son las propias familias afectadas, y las propias personas afectadas y sus familias, desde sus vivencias, quienes pueden mejor plasmar las problemáticas que viven y ofrecer alternativas para poder convertir a Baracaldo en un municipio más inclusivo. Gainera, proiektu honek aukera ematen digu udalerri eredugarri bat izaten horrelako programa bat ezartzerakoan eta inguruko familia askoren bizikidetza hobetzeko modu ezin hobea da. Guk proposamen hau aukera bezala ikusten dugu eta beraz aldeko bozka emango diogu. Eskerrik asko. Elkarrekin. Arratsaldeon, también lo primero agradecer a Raquel en nombre de Lagundu Euskadi y de Vitarbas, como diseñadoras de este proyecto, que nos ha venido a concienciar sobre una realidad que realmente pasa invisibilizada si no lo oímos de cerca, como ha comentado ella. Es la segunda ocasión en la que la Asociación Lagundu Euskadi nos trae a pleno un proyecto para favorecer la convivencia inclusiva en Baracaldo. Lo agradecemos también por ello. Es habitual encontrarnos con proyectos que favorezcan la convivencia inclusiva por separado, bien en el ámbito escolar, solo en el ámbito familiar o bien en espacios de tiempo libre.
Pero lo que nos presenta Lagundo Euskadi, con la colaboración de Vital Basque, es un proyecto con enfoque sistémico, global, pionero en el contenido que nos presentaron y donde se puede trabajar contra la estigmatización que sufren los menores con algún tipo de discapacidad o bien dependencia. Un rechazo que lo pueden sufrir en el ámbito escolar por la actitud de la sociedad o con la propia Administración, como os he comentado, entre otros agentes. Apoyamos esta propuesta de despliegue de este tipo de proyecto dirigido hacia una convivencia inclusiva en Baracaldo, sin olvidarnos que para que se haga favorecido sean necesarios cambios, empezando por las propias administraciones como la local. Eskerrik asko. Partido Socialista. Eskerrik asko, alkate Andrea, arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, desde el Grupo Municipal Socialista, agradecer a Raquel y a las asociaciones proponentes que traigan a este pleno el asunto de la integración y la convivencia inclusiva en beneficio de las personas con discapacidad. Es una buena iniciativa, los socialistas siempre estamos dispuestos a avanzar en este ámbito. De hecho, en Baracaldo, desde hace 40 años existe una entidad municipal como USOA, que tengo el honor de presidir, que viene desarrollando su labor como garante de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Como he dicho antes, siempre se puede avanzar y mejorar. Desde luego, el testimonio que da Raquel es muchas veces el testimonio que, bueno, pues incluso algunos desde el personal con familiares con discapacidad podemos dar o las familias que se acercan a USOA pueden dar, y nos los encontramos con cierta habitualidad y los atendemos. Así disponemos de un centro ocupacional y un centro especial de empleo, pero no solo eso, sino que, bueno, recientemente hemos visto la necesidad de crear una unidad de atención al trabajador. La presentamos el Día Internacional de la Discapacidad en una carpa también, en las que pusimos todo lo que supone el taller USOA y lo que lleva realizando durante estos 40 años y un poquito el proyecto de futuro en avanzar en esas cuestiones que se nos puedan estar escapando, como avanzan las asociaciones proponentes. Y en esa unidad de atención al trabajador, lógicamente, atendemos a las 450 personas que forman parte de la familia de USOA y sus familiares en lo que necesiten, solicitudes de ayudas, necesidades, dependencia, recursos públicos, municipales y supramunicipales, todo lo que necesiten. Más allá de eso, hemos presentado a principios de abril un proyecto de ocio inclusivo que va un poco en camino de algunas de las cuestiones que se han suscitado, de poner a los discapacitados en un ocio que tampoco sea solo consigo mismo, sino en un ocio en pie de igualdad. Lo vamos a hacer a través de Usoagune. Usoagune son unas oficinas que hemos adquirido desde USOA y están en la calle Ibarria, céntricas. Y desde ahí no solo vamos a realizar este proyecto de ocio inclusivo, sino que atenderemos las consultas que nos hagan todas las familias con discapacidad de la ciudad. Hemos visto el éxito de la unidad de atención al trabajador en USOA y, desde luego, es un modelo que queremos exportar y que las familias, las personas con discapacidad y sus familias, pues somos conscientes de que muchas veces los que acuden a requerir nuestros servicios son familiares, puedan hacer las consultas y acceder a los servicios que haya disponibles. Bien, en este sentido, pues haremos también, hemos detectado dentro de las necesidades, al estar en colaboración con otras entidades del tercer sector, como en este caso Codisfiba, que es la entidad del tercer sector de la discapacidad física en Baracaldo, pues la necesidad, por poner un ejemplo, de atender la doble discriminación que sufre la mujer discapacitada. En este sentido queremos agradecer la colaboración de Codisfiba. Y tratándose de mejorar la convivencia, también, no solo a través del trabajo y del ocio y del asesoramiento, pues en este mismo pleno, hace unos minutos, acabamos de aprobar un crédito adicional que, pues no he hecho la intervención porque lo voy a explicar ahora. Ese crédito adicional es dinero para que USOA pueda reformar una vivienda municipal que está a 2 calles de donde vamos a tener el centro de ocio, y va a ser la primera vivienda tutelada pública de Baracaldo para personas con discapacidad, yendo más allá de un taller que ya montamos a primeros de legislatura en el propio taller USOA para el desarrollo de tareas domésticas. Bien, estamos en un ámbito USOA más de personas
en etapa de madurez más que infantil, aunque es verdad que cada vez nos entran más chavales jóvenes, pero bueno, pues también podemos trabajar esa zona y también es cierto que hay familias que tienen trabajadores en USOA que también tienen chavales pequeños con discapacidad que recurren a nosotros. También disponemos de unas condiciones laborales que facilitan el acceso a servicios municipales como el Euskaltegi o el IMD Barakaldo Kirolak. Y bueno, y en cuestión del ámbito escolar, desde el Grupo Municipal Socialista impulsamos un proyecto de sensibilización sobre discapacidad en los colegios y en el Ayuntamiento a través de la Fundación Síndrome de Down, a la que queremos agradecer su colaboración. Así que, tal como señalan los proponentes, creemos que hay que promover la convivencia inclusiva y queremos hacerlo desde lo público, principalmente desde USOA como medio propio de este ayuntamiento. Por ese motivo no podemos apoyar la moción y nos vamos a abstener. En cualquier caso, estamos seguros de que cuando pongamos en marcha en las próximas semanas el USOA Gune, vamos a poder analizar todas las cuestiones que nos traigáis y centrarnos también en ese colectivo de personas de 0 a 23 años para poder coordinar las acciones para fomentar el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Eskerrik asko, muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, agradecer a las asociaciones Vitarbax y Lagundu por iniciativas como estas, que además de impulsar medidas para la inclusión de todas las personas para poder participar en todos los ámbitos sociales, también promueven la sensibilización social para hacer una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Compartimos el espíritu y la propuesta de esta moción que se trae hoy a este pleno, hacer un Barakaldo más inclusivo y accesible para todas las personas, poniendo el foco de forma especial en las personas cuyas vidas están condicionadas por una situación de discapacidad o dependencia. Desde AJPNV tuvimos claro desde el primer momento que llegamos a la alcaldía que Barakaldo necesitaba ponerse al día en accesibilidad y por eso nos pusimos a trabajar desde el primer momento. En los últimos años, Barakaldo ha avanzado para generar espacios y servicios inclusivos con iniciativas concretas, como el programa de sensibilización y formación a docentes y familias y de señalización y adaptación de espacios en los centros escolares para facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva con sistemas alternativos y comunicativos, entre otras, que realizamos junto con la Fundación Síndrome de Down. La promoción de la participación de niños y niñas y adolescentes con discapacidad en espacios como Gazte Bulegoa y Giltzarri y las instalaciones deportivas con el apoyo de entidades como Amesten, Asten y la Fundación Gaitus Sport. Proyectos inclusivos como En Marcha hacia una vida plena, en el que colaboramos junto con la Asociación Gregorio Ibarra. Se suman también las numerosas acciones que en materia de accesibilidad física hemos llevado a cabo para mejorar instalaciones municipales, culturales, deportivas, educativas o en nuestras calles, uniendo barrios entre sí, con 8 nuevos accesos mecánicos con una inversión de 10 millones de euros, sustituyendo escaleras mecánicas por ascensores como las de la calle Arteaga-Goico y las de la Inmaculada, escaleras que nunca debieron ser instaladas. Las acciones y los compromisos de AJPNV por una ciudad inclusiva han llevado a Barakaldo a ser un referente y a ser el representante de EUDEL en el ISEC, el Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad. Y también referente por ser un ayuntamiento pionero, el primer ayuntamiento en Euskadi, en iniciar la elaboración de un plan de accesibilidad universal de Barakaldo que englobe los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transporte y sistemas de información ya existentes de su titularidad, uso o servicio público, y también los sistemas de comunicación públicos, haciendo énfasis en los aspectos que tengan que ver con los recursos técnicos de atención al ciudadano y también los canales de comunicación digitales. Esta moción pretende dar un paso más en creando un plan que nos sirva como instrumento y guía para facilitar la ejecución y puesta en práctica de acciones encaminadas a lograr una accesibilidad plena, mejorando los servicios municipales, desde un prisma de los niños y niñas y adolescentes, con un mayor énfasis en aquellos y aquellas con una situación de dependencia y o discapacidad. Una cuestión que también
creemos debe abordarse en el trabajo a desarrollar dentro del primer plan de infancia de Baracaldo que aprobamos el pasado pleno. Sin embargo, tal y como está planteada la propuesta de acuerdo, nos surgen dudas sobre si en una moción se debe indicar a través de qué entidad o entidades se deben de poner en marcha una iniciativa así, ya que son muchas las entidades con las que trabajamos en Baracaldo. Algunas he nombrado anteriormente y hay otras que también trabajan en Baracaldo, como Aspace, Goravide, Aznavi o el mismo Usoa, que ya, como ha comentado el concejal del Partido Socialista, que además es un medio propio municipal. Y principalmente porque en una cuestión como esta el criterio y el aval técnico del personal municipal es necesario e ineludible para su puesta en marcha. Por esta razón también nuestra posición será la de abstención. No obstante, reiterar nuestro apoyo a seguir haciendo un Baracaldo mejor entre todas y todas y mejorar sus servicios, y reiterar nuestro agradecimiento a las entidades por sus propuestas y por su trabajo. Benetan, eskerrik asko. ¿Hay algún otro grupo que desea intervenir? Bueno, pues vamos a votar, si les parece. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Raquel. Sí. Votos favorables de grupos municipales: el Carrequín, 4 votos, el Bildu 3 votos, Partido Popular, total 8 votos, y abstenciones 11 de Municipalidad JPNV y 5 del Grupo Socialista. Se aprueba. Raquel, si quieres decirnos algo, despedirte, lo que consideres. Vale, bueno, pues me alegro por una parte que se haya aprobado. Me decepciona por otra parte la manera en la que ha sido. No os voy a engañar. Me parece patético y penoso que se esté defendiendo Usoa cuando estamos hablando de que estamos mirando el tema familiar, el tema intrafamiliar, los problemas que tienen las familias para salir a la calle, que estamos hablando de niños de 0 años que nacen con unos problemas muy serios y que no pueden, desde que nacen, ni siquiera ver, y que estemos mirando intereses individuales por políticos que están aquí sentados. Y que mis socios, o los socios de la Lagundu y de mi asociación, van a saber quiénes de aquí se han abstenido y cómo ha salido esto adelante. Y sí, es agridulce el cómo se ha aprobado esto. Y me decepciona mucho. Lo siento. Pues gracias por traer a pleno esta propuesta. Antes de acabar este pleno, me gustaría hacer una intervención para poner en valor el trabajo que ha realizado este ayuntamiento en los últimos 4 años. Cuando en junio de 2019 asumimos el reto de afrontar esta nueva legislatura, no nos imaginábamos que estábamos a punto de vivir el momento más duro de nuestra historia reciente. La pandemia nos pilló a todos por sorpresa y tuvimos que hacer un esfuerzo enorme, sorteando incluso nuestros propios medios, y para poder proteger a nuestros vecinos y vecinas. Fueron momentos muy difíciles y creo que, aunque puede que no siempre, todos los partidos supimos estar a la altura de las circunstancias. Ha sido una legislatura muy dura, muy diferente. Una pandemia, una invasión en Europa, la crisis energética. Aún así, en los plenos siempre hemos debatido propuestas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, que sin duda es la función más importante que tenemos como concejales, concejalas y como alcaldesa de esta ciudad. La legislatura acaba y muchos seguiremos viéndonos en este mismo pleno en apenas 15 días. Y me vais a permitir que en este momento me dirija a las personas para quienes este sea su último pleno. Eskerrik asko. Gracias por vuestro compromiso con Baracaldo. Me gustaría agradecer también a todos los partidos que estamos aquí presentes el trabajo realizado en estos años, así como la disposición a los acuerdos, que algunos hemos llegado, el respeto, el diálogo y la escucha, pero sobre todo el cariño a este Baracaldo por el que todos y todas trabajamos. Eskerrik asko. Y ahora damos por finalizada esta última sesión plenaria y nos vamos a constituir en juntas generales de las sociedades públicas. Así que, siendo ya el final de pleno, ruego al público que abandone el salón porque tenemos que pasar a celebrar las juntas generales. Eskerrik asko.